Buenas tardes. Gracias por acudir, por participar, también a los que nos acompañan digitalmente. Vamos a desarrollar esta tercera sesión dedicada a jóvenes precarios. Haré una brevísima memoria de las dos sesiones que hemos tratado, sobre todo para situar la temática, aunque cada sesión es independiente, pero algunos no han podido seguir las anteriores y para ver realmente lo tratado. En la primera abordamos lo que denominamos la condición precaria y tratamos de explorar filosóficamente el concepto de precariedad y las razones de esta precariedad. Y apareció especialmente el sistema político, económico en el que estamos ubicados. Pero focalizamos la atención en los jóvenes precarios. En la segunda tratamos el tema de la emancipación, en plural, emancipaciones, las dificultades para volar, emprender el propio proyecto de vida, situarse laboralmente, conseguir un lugar donde poder desarrollar la propia vida afectiva y personal. Y en esta tercera queremos tratar de su visión del futuro, sus perspectivas, horizontes de futuro. Por lo tanto, intentaremos indagar en el alma del joven precario, ¿no? ¿Qué piensan, qué creen, qué esperan? Se les ha calificado de muchas maneras, antiutópicos, postutópicos, generación no future, de distintos modos, ¿no? Y se trata de intentar aclarar cuál es el modo como conciben el futuro, o si simplemente es una generación instalada en un presente y que evita de pensar el futuro dada su oscuridad. Se trata de pensar eso y de reflexionar sobre este punto. Y lo haremos siguiendo el mismo orden. Primero hay una aproximación académica, nos acompañan dos profesores que han tratado y que además se ubican en la generación también de jóvenes y quizá también precarios, ellos mismos se definirán. Luego trataremos el abordaje social desde ONGs y administración, cómo ven estos jóvenes que tratan cotidianamente y finalmente también queremos escuchar la voz de jóvenes, en este caso dos estudiantes, que podrán también en primera persona del singular expresar cómo vislumbran su futuro. Esta es la idea, este es el plan y daré en primer lugar la palabra al profesor Albert Journet, que está aquí a mi izquierda, y que pudieron algunos leer la entrevista que le concedió el periódico justamente sobre este tema y que recomiendo. Él es investigador, es profesor de literatura, ha estudiado el tema, ha estado ampliando estudios en Estados Unidos de América, ahora enseña en una escuela concertada y vamos a escucharle, cómo los ve, cómo los imagina, qué tipo de futuro se vislumbran estos jóvenes. Albert, gracias por tu presencia, tienes la palabra. Muchas gracias, Francesc, por pensar en mí para estar aquí. Bien, me gustaría dividir mi breve exposición, primero para pensar un poco qué es eso que llamamos precariedad e incluso qué es eso que llamamos jóvenes, ¿no? Y después un poco responder o ver qué posibles respuestas hay a esta pregunta de qué esperan los jóvenes precarios. Me gustaría empezar con un breve excurso etimológico para señalar que desde ese punto de vista, cuando hablamos de jóvenes precarios, o bien encontramos una relación oximorónica, es decir, de contradicción, o bien una redundancia. Si pensamos que el joven en latín, juvenis, era aquel que era capaz de ayudar, de juvenar con su fuerza productiva a la sociedad, y que precarius es aquello que se puede conseguir con súplicas, con ruegos, es decir, que la persona precaria es aquella que consigue su modo de subsistencia gracias a estar rogando constantemente, suplicando. Hoy podríamos pensar en las personas que tienen que suplicar trabajos, becas, comida, papeles, ¿no? Todo este muestrario heterogéneo que dibuja la precariedad.
vemos que la precariedad, el precario, invalida el factor de ayuda del joven, ¿no? En realidad, lo que estamos pensando con jóvenes precarios es adolescentes precarios. En la raíz etimológica, de nuevo, ¿no? El adolescente será aquel que adolece, al que le falta, ¿no? Y esta falta es precisamente lo que conecta de nuevo con la precariedad, ¿no? Y lo vuelve una relación redundante que me hace pensar que en realidad la precariedad no es solo algo de los jóvenes, es algo que infantiliza. Es decir, que hace que todos aquellos que están en una situación de precariedad no puedan acceder a una mayoría de edad, al menos en el sentido, no sé, kantiano u otros. ¿Quiénes seríamos o serían, ¿no? Los precarios. En la última sesión, Caterina Riba, por ejemplo, habló de los profesores asociados en la universidad. El asociado no llega al estatus, ¿no? No es un trabajador pleno de derecho como los otros profesores de la universidad, pero también, ¿no? Podríamos pensar a los repartidores, los riders, ¿no? los empleados en prácticas, los trabajadores del hogar sin contrato, los becarios, los falsos autónomos, que no llegan al que les falta algo para llegar a ser trabajadores de pleno derecho y, por lo tanto, también ciudadanos de pleno derecho. La precariedad, por lo tanto, está vinculada al mundo del trabajo, a las condiciones materiales de vida, y lo que demarca es un afuera, una relación de exclusividad, de exclusión respecto a quién puede entrar a ese mundo del trabajo. En este sentido, hoy hay cuerpos señalados que lo tienen peor que otros para entrar en la inclusión del mundo laboral, ¿no? Podemos hablar de los cuerpos inmigrantes, racializados, feminizados, también los que vienen de familias no adineradas, los cuerpos no saludables, ¿no? El mundo del trabajo demarca así quién merece entrar y quién no. Es decir, que cuando hablamos de precariedad, hablamos del fruto de un reparto político desigual de los privilegios. Y eso no es un fenómeno natural que cae del cielo, sino es el resultado de una serie de decisiones históricas que vale la pena rastrear, ¿no? O historizar. Y en este sentido podríamos remontarnos al menos al neoliberalismo, que hace no tanto de la precariedad, sino de la precarización a un modo de gobierno, un modo de control. Es decir, la precarización, la fragilización de las condiciones laborales, pero también la mercantilización de cada vez más aspectos de la vida humana, o la privatización de la experiencia, el aislar, que son todos fenómenos relacionados con el neoliberalismo, tienen el objetivo de, no ya con leyes, no ya con represión, sino con un sistema complejo de incentivos y de castigos, tienen como objetivo aislar el sujeto y, por lo tanto, si tú estás buscando trabajo todo el rato, si tú crees que todo depende de ti, lo que no vas a hacer es unirte con otras personas y politizar esa experiencia y, por lo tanto, no vas a protestar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el neoliberalismo, para poder convencer de que eso es bueno, también necesita todo un flotador de discursos que vendan una cara amable, moderna, estimulante y libre. Ahí podemos hablar de todos los relatos, desde la autoayuda a la emprendeduría, los discursos felicistas que te dicen, ¿no? Si tú quieres triunfar, si quieres tener éxito, depende de ti. Te voy a decir cómo, ¿no? Sonriendo, teniendo talento, esforzándote,
haciendo running, cuidándote la dieta, nos genera unos deberes y tienen como resultado la culpabilización del individuo en caso de fracaso, ¿no? Te dicen, este mundo maravilloso, si sigues estas pautas, puede ser tuyo, en el que además puedes acumular todo lo que quieras, puedes acumular relaciones, posesiones, experiencias, aventuras. En verano podrás irte a cualquier país del mundo, puedes conocer todas las personas que quieras, si tienes éxito, ¿no? Y el éxito depende de ti. Es decir, también funciona el neoliberalismo como una especie de colonización de los deseos. Funciona porque consigue que nosotros deseemos vivir ese mundo, ¿no? Gracias a las figuras de éxito. Y nos hace vivir en la ficción de que dependemos solo de nosotros, ¿no? De que ese éxito depende de ti, sujeto, individuo. Una ficción, digo, porque eso contradice, y de eso habló Miquel Segurón en la primera sesión, ¿no? Contradice una característica intrínseca del ser humano, que es la vulnerabilidad, ¿no? Somos seres, somos cuerpos que dependemos de los demás y dependemos de un sistema, ¿no? de un sistema ecológico. Somos inter- y ecodependientes. Como recuerda Marina Garcés, tenemos un ombligo que nos recuerda que venimos de una madre, ¿no? Que gracias a ella nuestro cuerpo encontró cómo existir y que incluso nacimos sin acabar de estar hechos, ¿no? Bien, teniendo esto en cuenta, querría, ¿no? Teniendo en cuenta que una cosa es la vulnerabilidad, aquello intrínseco del ser humano, otra cosa es la precariedad, es decir, un reparto desigual de las posibilidades de ganarse la vida, y otra cosa la precarización neoliberal. Me gustaría que pensáramos, así un poco entre todos, precisamente la pregunta, ¿no? o posibles respuestas a esta pregunta sobre qué esperan esos jóvenes, pero no solo tampoco los jóvenes, ¿no? No pensemos solo como una figura alejada, yo al menos lo veo como algo nuestro. ¿Qué se puede esperar en un sistema como este, ¿no? En un orden que nos invita a pensarnos así? De entrada, claro, los jóvenes, sea quien sea esas figuras, que han nacido y han crecido en este hábitat ideológico que es el neoliberalismo, la utopía que les ofrece el sistema es la utopía de nuevo neoliberal. Es decir, estas imágenes de éxito que tienen que ver con emprender, ser libre, ganar dinero, tener talento, esfuerzo, etc. Pero que en realidad no es una utopía, aunque se venda como tal, ¿no? Se vende como un sistema que puede ser organizado libremente por el mercado, donde la unión de las voluntades y las libertades individuales generan una sociedad equilibrada y armoniosa. Bien, la falacia es que esta utopía en realidad es solo una promesa de salvación individual, donde tal vez la última figura de éxito que ha aparecido relacionada con las pantallas conectadas y ahí en la imagen pública o mediática que se genera del joven, creo que tiene cierto toque de novedad, es el yo marca, ¿no? Las nuevas figuras de la emprendeduría son los youtubers, los influencers, instagramers, tiktokers, que termina siempre en ers, y que en realidad lo que nos habla de que el emprendedor es una figura ya seguramente caduca. Ha quedado demostrada que por cada emprendedor que llega al éxito cae una inmensa mayoría,
Y eso, entonces la primera respuesta sería esta, acogerse a la promesa de salvación individual, que en realidad es una esperanza que condena a la espera, estar esperando que llegue ese momento de éxito, mendigando, suplicando, rogando, mientras tanto, pues cualquier trabajo, cualquier beca, subvención, etc. En esa espera se cifra también lo que algunas de las personas jóvenes que han acompañado este ciclo han expresado, ¿no? El miedo, la ansiedad, la frustración de no encontrar lo que se espera, ¿no? Y que además puede llevar, más preocupantemente me parece, a considerar al otro, ya sea individual o ya sea colectivo, como un contrincante, como un competidor, un enemigo. Eso la extrema derecha lo está aprovechando hoy en día muchísimo, ¿no? Entonces, aquí sale la contracara de la primera respuesta, la figura del joven como víctima. Y es preocupante también ver cómo o asimilar precario con víctima. Y me hace pensar, no sé qué opináis, que en realidad tiene más que ver con desde dónde hacemos esta pregunta, ¿no? Si esperamos que el joven solo aspire a unos derechos o unos privilegios que se han dado en las generaciones anteriores, lo reducimos a esta frustración, a este miedo, a este victimismo. Pero en realidad eso me parece que puede correr el riesgo de borrar otra pregunta que en realidad puede ser más urgente, que es ¿qué se ha hecho mal, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal para que los jóvenes que llegan a esta situación sobrevenida para ellas, de los cuales no son las causantes, se encuentran, ¿no? Son los receptores. Entonces, a lo mejor la otra cara de la moneda de preguntar qué esperan es qué se ha hecho mal y, por tanto, una segunda respuesta podría ser cuál es una legítima esperanza suya que las generaciones anteriores, que son las que han causado el estropicio del mundo laboral que encontramos hoy, al menos contribuyan, ¿no? a cambiarlo, a enmendar los errores que se hayan podido cometer. Pero hay una última respuesta que quería proponer y que tiene que ver con cambiar el foco. No pensar tanto desde este paradigma neoliberal, sino ver dónde están los cuerpos que piensan desde otras coordenadas, ¿no? Y me parece que ahí, si desviamos nuestra mirada, aparecen muchos jóvenes que participan y que impulsan y que son motor de luchas políticas que lo que intentan o lo que esperan, al menos, es encontrar espacios de vida más allá de esas formas de subjetividad que el neoliberalismo impone y lo hacen generando o abriendo brechas, espacios colectivos donde poder pensar, actuar, vivir, relacionarse, ¿no? Es decir, en una multitud de frentes políticos, politizados, que son laboratorios de experimentación de nuevas formas de vida, de imaginación política. Y tal vez no encontramos grandes relatos, utopías ligadas a escalas estatales, ¿no? Donde imaginar en un futuro más o menos lejano una sociedad ideal, sino piensan desde el presente y desde el espacio, no tanto en el tiempo, sino en el espacio. Generar vínculos, redes, comunidades desde donde resistir, ¿no? Y además sí que tienen, me parece a mí, estos jóvenes,
a lo mejor no luchas que solo incumbe a ellos, no prerrogativas suyas, sino que tienden también a intergeneracionar. Y esto me parece que vale la pena también decirlo porque es destacable, ¿no? Como lucha. Heredan unas gramáticas políticas, unos conceptos, unas ideas que hoy muchas de las personas jóvenes han convertido en un sentido común, y estoy pensando en tradiciones como el feminismo, como el ecologismo, de las cuales ya habló Antonio Gómez la sesión pasada, también el antirracismo, todos en su confluencia con el anticapitalismo, ¿no? que les da sentido, en realidad, en sus propuestas originarias. Para terminar, diría que en estos frentes que dibujan hoy muchos jóvenes, desde formas de experimentación a política colectivas, se dibujan dos grandes líneas. Una sería la de las redes comunitarias de experiencia, que podría ir desde colectivos de crianza, colectivos de inmigrantes o casales de jóvenes autogestionados, hasta también la autogestión de muchos espacios, desde salas, plazas, solares, edificios o pueblos enteros, ¿no? donde ahí ocurren cosas más allá del valor, del hiperindividualismo neoliberal, de la mercantilización de nuestras vidas. El otro frente sería la defensa institucional de los derechos, ¿no? Es decir, si el primer frente tiene más que ver con una idea de lo común, el segundo tendría que ver con una idea de lo público. Podemos hablar, por ejemplo, de la imaginación política que hay detrás de las propuestas de la renta básica universal, de la impugnación de ciertas formas de relación democrática representativa, que ya estuvo, por ejemplo, en el 15M y que tiene ciertos cauces de pervivencia. O podríamos hablar, sobre todo, me parece a mí, de las luchas por la vivienda digna, ¿no? Desde la PA a todas las asociaciones vecinales de vivienda, al sindicato de llogateras, ¿no? El sindicato de inquilinas, donde hoy el rostro de la dignidad, de la resistencia, de la lucha, es sobre todo un rostro joven, ¿no? Para poner un ejemplo que ha coincidido con estos días, por ejemplo, el jueves pasado, casi un centenar de activistas lograron forzar a una entidad financiera a negociar negociar la ejecución de un desahucio de dos familias que estaban en riesgo de exclusión social, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Claro, cuando hablaba de que detrás hay decisiones, hablamos de muchas entidades, ¿no? Y por eso poner el cuerpo para frenar estas ejecuciones de organismos bancarios que son grandes tenedores y que, por ejemplo, poseen miles y miles de viviendas vacías, me parece que es un gesto de dignidad donde se pone la vulnerabilidad de la que hablábamos precisamente en el centro. Gracias, Albert, por este diagnóstico, por ceñirte a la pregunta y por abordar este horizonte que algunos han denominado de microutopías, ¿no? Pequeñas utopías, pequeños lugares donde se pueda vivir, eutopos, ¿no? La palabra utopía parece más bien
un lugar que está fuera de la historia, ¿no? Utopos, esto está fuera del lugar, ¿no? Pero la alternativa que planteabas es pequeños ámbitos donde, junto con otros, pueda hacer posible una vida mínimamente digna que el sistema muchas veces no admite y excluye o escupe, ¿no? Por eso hemos invitado también al doctor Marc Sanjaume, porque se trata también de pensar en una clave política. Él es profesor, lector de ciencia política en la UOC y nos interesa ver, más allá del fenómeno concreto, la génesis del fenómeno y también estos horizontes, porque yo a veces lo he pensado, tener en cuenta la precariedad, que además afecta a tantos jóvenes y no jóvenes, ¿cómo es que no estalla una revolución? Es una pregunta que me formulo espontáneamente. Quizá porque la familia funciona como un colchón en muchísimos jóvenes, pero esta alternativa que planteaba Albert, de hecho, no tiene la dimensión masiva que pudiera tener en otros momentos históricos, pues el marxismo, o pudiera tener en otros momentos históricos, qué sé yo, el socialismo o el feminismo, ¿no? Por eso nos interesa que puedas abordar, Marc, esta reflexión ya en una clave más política, ¿no? De cómo son, qué piensan, qué horizontes políticos tienen estos jóvenes precarios. Gracias, Marc, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Francesc Torralba, por la invitación a ese acto. El debatir sobre jóvenes y precariedad me parece completamente necesario en el contexto en que nos encontramos de pandemia. Los jóvenes son uno de los colectivos que está sufriendo más la pandemia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, etcétera, y me parece muy pertinente. Es además una oportunidad para mí para compartir algunas reflexiones que vengo haciéndome durante los últimos años y que no había tenido la oportunidad de compartir en público, ¿no? A nuestro amigo y filósofo Joan Carles Mèlich dice que uno no puede hacer memoria de alguna forma, sino que es la memoria que nos hace a nosotros, ¿no? Entonces voy a hablar aquí como politólogo, como teórico político, pero no puedo evitar hablar también como pues desde mi memoria autobiográfica y desde mis experiencias personales. Y por lo tanto voy a tratar de trazar, como decía el profesor Torralba, una aproximación quizás más política, pero también desde esa condición de, pues de ciudadano, de persona que tiene hoy 36 años, ¿no? Voy a estructurar mi intervención en tres partes que creo que encajan muy bien con la intervención del profesor Jornet, ¿no? Primero me gustaría hacer un pequeño contexto histórico, después voy a tratar de encontrar las implicaciones que ese contexto significa para los jóvenes y finalmente quería hacer una breve reflexión sobre el papel del horizonte político, ¿no? Mi tesis la puedo adelantar ya ahora, porque así la sabemos todos, ¿no? Mi tesis es que estamos en un momento de revalorización de la utopía. La utopía vuelve a ser muy necesaria. Voy a tratar de explicarlo y no sé si voy a conseguirlo. Primero, contexto. El contexto del joven de hoy es el contexto de un mundo que no es el mundo en el que se socializaron sus padres, y tampoco es el mundo para el que fueron preparados de alguna forma. Eso es un tópico y voy a tratar de explicar por qué creo que voy más allá del tópico, ¿no? El mundo en el que los nacidos los años 80, los años 90 nos hemos socializado es el mundo de, tomando prestada la expresión de Francis Fukuyama, el mundo del fin de la historia. Es el mundo en el que cae el muro de Berlín y Francis Fukuyama, politólogo, filósofo, pensador estadounidense, etcétera, pronostica la idea que ya había pronosticado Hegel a principios del siglo XIX, de que estamos ante una victoria aplastante del mundo liberal, de la democracia liberal de mercado y de que ya no hay contradicciones que hagan, ¿no?, en los términos de Marx,
que Marx toma prestados de Hegel, que hagan avanzar la historia. Comunismo, fascismo, religión, nacionalismo, serían de esa forma corrientes que poco a poco irían desapareciendo y eso sería pues el final, ¿no? Por lo tanto, en ese marco de Fukuyama, en esa hipótesis Fukuyama, no hay lugar para un horizonte político, para una utopía. ¿Por qué? Porque ya estamos en la utopía. No tiene ningún sentido plantearse ir más allá de eso porque ya estamos en eso. Con eso no quiero decir que la generación que precede a los jóvenes de hoy fuesen todos lectores de ese tipo de análisis, ¿no? Sino que es algo, es muy subjetivo, pero es algo que se palpaba en el ambiente, ¿no? Hemos conseguido una democracia, unos derechos, unas libertades, un bienestar, una proyección hacia el futuro, y esa especie de euforia muy típica de los 90, sobre todo, en la que se veía en la globalización, se veía en la integración europea, en el progreso económico, en el España va bien, ¿no? También contexto en el Estado y en Cataluña, un contexto de una cierta euforia de ese contexto que yo denominaría de el fin de la historia, ¿no? Claro, eso tiene incluso su correlato en algunas vivencias biográficas que uno puede tener, una persona como yo, nacida en los años 80, pueda tener de su vida, ¿no? De su infancia, adolescencia, ¿no? El ir con tus padres al centro comercial, a los nuevos centros comerciales que abrían, ¿no? Los juguetes a pilas, el televisor, la consola, el PlayStation, tal, ¿no? Es ese frenesí muy noventero y que la verdad es que creo que tiene su correlato en esas vivencias, ¿no? Es también la generación, y aquí entro en el tema de la educación, es también la generación que vive en el contexto de ser la generación más preparada de la historia, ¿no? Ustedes son los que ya tienen un acceso total a la universidad, másters, preparación, etcétera, etcétera, y también la generación de jóvenes de hoy, en la que yo tuve la suerte o la desgracia de vivir el primer curso, ¿no? De esas reformas educativas en las que se hace énfasis, no ya tanto en los contenidos, porque los contenidos parece bueno, pues que ya son menos importantes, sino en las competencias para ese mundo de grandes oportunidades que se abre ante nosotros, un poco en la línea que comentaba el profesor Journet. Bueno, pues no es ningún secreto, y eso lo sabemos todos, que la doctrina fin de la historia, tan pronto como fue proclamada, se cayó, ¿no? O sea, esos jóvenes que fueron educados y que yo llegué a la mayoría de edad en 2002, bueno, pues tan pronto uno fue mayor de edad, ostras, uno se da cuenta que empiezan a pasar cosas que no solo no confirman la teoría, sino que la refutan, ¿no? Torres Gemelas, seguridad, guerra de Irak, etcétera, etcétera, fracaso de la Constitución Europea, vuelta a los referendos nacionales y rechazo de la Constitución Europea, recesión económica 2008 financiera, etcétera, etcétera, sus consecuencias, erosión de las democracias liberales. Uno estudia ciencias políticas y se da cuenta que todos los índices de democracia liberal están cayendo desde principios de los 2000 en calidad democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Ese mundo para el que uno estaba, generación más preparada, etcétera, etcétera, del fin de la historia, ese mundo muy pronto uno se da cuenta de que no era el mundo en el que está viviendo, ¿no? Hay muchos economistas que recientemente pues, se han hecho muy famosos estudiando el impacto de la caída de ese mundo del que veníamos y esa erosión de las democracias liberales, ¿no? Habló, por ejemplo, de algunas lecturas recientes que he hecho, algunos artículos, etcétera, de Branko Milanovic, de Thomas Piketty, de Dani Rodrik, que vienen a decir un poco lo mismo, ¿no? Esa globalización, esa euforia global, etcétera, se está transformando
en un incremento de la dualidad en el mercado de trabajo, un incremento de la distancia entre lo que algunos llaman ya, en un término algo despectivo, ¿no?, los winners y los losers de la globalización, es decir, los ganadores y los perdedores, esa segregación entre poblaciones muy conectadas al mundo global, en inglés, en chino, etcétera, etcétera, y esas poblaciones que viven en un mundo más nacional o local, y por lo tanto una tensión enorme, y el mundo como diría el filósofo Hartmut Rosa, un mundo como algo, bueno, más bien agresivo, ¿no? Que no da, no sé si puedo permitir una expresión, buen rollo, ¿no?, sino que es un mundo que da mal rollo estar en el mundo, cuando en teoría no era el mundo para el que uno había estado preparado, ¿no? Bueno, ese es el contexto. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre el yo social y político del joven de hoy? Pues yo creo que muchísimas, pero me gustaría destacar 3, que además ya ha mencionado el profesor Journet, por lo tanto tampoco me voy a extender mucho aquí. Tiene implicaciones, yo creo, sobre el mérito o sobre las expectativas de cada uno, tiene implicaciones sobre la identidad y tiene muchas implicaciones sobre la representación política. Tiene implicaciones sobre el mérito. Y esos días estaba leyendo el último libro del filósofo Michael Sandel. Tiene implicaciones sobre el mérito, y Sandel lo dice muy claro, porque esa idea de igualdad de oportunidades y de conseguir todas las competencias para competir en igualdad de oportunidades es sobre el papel muy buena, pero en un contexto de grandes desigualdades, de grandes dificultades para acceder a los recursos, de ese discurso tan fuerte de perseguir el éxito y de tener todas las oportunidades a tu alcance, se puede transformar en una pesadilla, ¿no? Se puede transformar en una pesadilla en la que da igual si uno está sobrecalificado y ha conseguido muchos másteres y está trabajando de algo que no está calificado, o se perdió en algún momento en su carrera profesional y no ha seguido una carrera profesional. Da igual, al final todo es culpa de ¿quién? Es culpa de uno mismo, ¿no? Porque había igualdad de oportunidades en una democracia liberal de mercado, ¿no? ¿Por qué usted no ha conseguido lo que aún no se esperaba, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una especie de humillación, una especie de discurso terrible en el que al final uno termina. Eso no significa que la igualdad de oportunidades sea mala. Eso significa, bueno, pues que tiene su cara oculta, ¿no? O sus consecuencias más bien negativas. Tiene también implicaciones esa situación que algunos han llamado de desglobalización o de erosión de ese mundo en el que pensábamos que vivíamos. Tiene implicaciones sobre la identidad. El yo liberal es un yo que persigue el éxito, que es muy individualista, que es cosmopolita, que no está muy bien visto que sea muy arraigado, que debe de viajar, que debe estar en todos los sitios, que debe de ser comprensible alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y eso implica el dejar de lado una dimensión importantísima. Pienso, por ejemplo, en la obra de Charles Taylor, pienso, por ejemplo, en Wilkin Lika, etcétera, etcétera, autores que han trabajado mucho el papel de la cultura, el papel de la esfera de uno mismo. Es un discurso que al final nos desarraiga de lo que da sentido a una cosa que es muy liberal, que es escoger entre opciones, ¿no? Uno puede escoger entre opciones en la medida en que está inscrito en una cultura que tiene sentido para él mismo, ¿no? El joven de hoy puede encontrarse con una especie de terremoto o de tsunami de información, de cosas en las redes sociales, que al final uno sabe muy bien de qué ideología es o de qué identidad tiene, ¿no? Y uno está llamado a crearse una identidad individual muy fuerte que a lo mejor hace como una sombra a lo que es su colectivo, ¿no? Y finalmente la representación política. Eso tiene implicaciones para la representación política muy fuertes. Lo que vemos en las generaciones más jóvenes en las democracias no es tanto una desafección a la democracia. No es tanto la democracia tiene buena salud también entre los jóvenes, la idea democrática. Es la idea de identificarse con un partido político, identificarse con un sindicato, identificarse con la militancia política a la antigua, ¿no? Con una ideología concreta, etcétera, etcétera. Hay una rotura
con lo que son las organizaciones que eran los pilares de las democracias liberales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esa situación que los partidos mismos, que son un actor central de las democracias liberales, no han sabido resolver, es una situación dramática. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jóvenes no encuentran el punto de entrada en organizaciones que tienen una forma de funcionar jerárquica, de ordeno y mando, etcétera, etcétera, que forma parte de una cultura política que no es la cultura política que los jóvenes comparten hoy en día, ¿no? Por eso genera una crisis de representación política muy grave, ¿no? De aquí las nuevas formas de representación, etcétera, etcétera, que, bueno, pues tienen su interés, pero tienen sus límites también en unas democracias que al final tienen un funcionamiento institucional que está arreglado, que está en la Constitución y que uno no puede cambiar, ¿no? Por lo tanto, eso son implicaciones muy importantes. Y voy a la última parte de mi intervención, ¿no? La idea de que, bueno, claro, el horizonte político, ¿cuál es? En ese contexto en el que era el fin de la historia, la utopía no tenía sentido porque ya estábamos en la utopía, pero ahora resulta que a lo mejor no estábamos en el fin de la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del horizonte político, las utopías, las distopías? Y aquí yo observo, y ahora viene creo que en la línea de lo que comentaba el profesor Journet y el profesor Torralba, observo una revalorización de la utopía, pero no de la utopía en el sentido, por ejemplo, del socialismo científico, ¿no? Es decir, la utopía inscrita en un momento histórico y mediante unos mecanismos de, bueno, pues de lucha de clases, etcétera, algún tipo de ideología como muy concreto, sino una utopía más antigua, quizás más parecida a la de los primeros utópicos, siglo XIX, que el malogrado profesor Paco Fernández Buey también explicaba en algunas de sus conferencias, ¿no? Esos utópicos que no pensaban desde esa ideología muy marcada, sino desde un pensamiento quizás menos estructurado, pero más libre, en el sentido de formular utopías de distinto tipo, Fourier, Cabet, Proudhon, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese tipo de imaginar otras sociedades que ahora no tienen lugar, ¿no? A partir de aquí, reflexionaba el otro día y vi como tres imaginaciones o tres mitos o utopías de alguna forma, no sé muy bien cómo, tres escenarios, si queréis, políticos, que observo que los jóvenes pueden perseguir hoy en día, ¿no? Voy a describir esos tres escenarios y luego cada uno va a juzgar cuál es el más interesante y voy a acabar con un cuarto escenario que creo que es el más interesante, ¿no? El primer escenario es el de la retirada. Es decir, esto ya se ha convertido en una pesadilla, yo me voy, ¿no? ¿Qué formas de retirada observo? Bueno, pues una forma de retirada muy evidente es la retirada geográfica. Es decir, uno coge sus maletas, lo que sea, y se larga en una repetición de lo que era esa idea New Age, ¿no?, de los años 60-70, a formar una comuna o una granja o un pueblo y ya está, ¿no? Eso en todas sus variantes con teletrabajo, sin teletrabajo, con trabajar en el campo, sin trabajar en el campo, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes, pero el escenario retirada es un escenario posible, ¿no? ¿Es eso una utopía o una distopía? No lo sé. Es un escenario de horizonte, ¿no?, que algunos, y además conozco a más de uno, ¿no?, pues tienen ahora no solo en mente, sino en práctica, ¿no? Tienen en la práctica. La alternativa radical a eso es la integración brutal al sistema, ¿no? Que es decir, voy a asumir todos los costes
de integrarme, que son costes de salud mental, que son costes emocionales, son costes económicos, de ver a la familia o de no ver a la familia, de viajar, de irse a vivir al otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Esa integración de jugar a ser un winner de la globalización, un ganador de la globalización, ¿no? Esa sería otra. Un tercer escenario que promueven a algunos partidos que conocemos es la estrategia defensiva o de repliegue, que no es lo mismo que la retirada. La estrategia defensiva o de repliegue es decir, oiga, no, mire, lo que tenemos que hacer aquí es, compartiendo algunos de las utopías de nuestros padres, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es volver al Estado, volver a la identidad fuerte. Eso está seduciendo también a algunos jóvenes. Reforzar nuestra identidad, pero como Estado, para protegernos del exterior. Por lo tanto, hay tres escenarios: retirada, integración, defensa o repliegue, ¿no? Yo veo una cuarta, y no la voy a describir porque la ha descrito muy bien Albert Journet, y he visto que sin haber preparado la charla compartimos, esa sería quizás mi preferida, ¿no? Que es un cuarto escenario que yo he llamado el bien común, ¿no? El escenario del bien común, que es una respuesta más micro, más ética quizás, más republicana o comunitaria, por decirlo de alguna forma, más cívica, que es la de tratar de, como veo también que muchos jóvenes están haciendo hoy en día, tratar de participar de las asociaciones de tu barrio, participar de todas las movidas que uno tiene tiempo de participar cuando no tiene tanta carga familiar, etcétera, etcétera, y tratar de construir esa utopía más micro o eutopía, ¿no? de forma más próxima, cómo reacciona a esa globalización, pero sin llegar a los extremos que estaba mencionando de los otros escenarios. ¿Cuál es una utopía, una distopía, preferible, no preferible? Eso lo dejo a vuestra opinión. Y agradezco mucho que hayáis venido pues, a escuchar esa conferencia, y estoy yo también aquí para aprender de mis compañeros de mesa y del público. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Marc, por la excelente presentación panorámica, ¿no? Partiendo del conocido ensayo de Fukuyama, que generalmente solo citamos una parte del título, ¿no? Pero la segunda parte es muy importante, ¿no? El fin de la historia o el último hombre, ¿eh? Y lo que se ha puesto de manifiesto es la frivolidad política de este diagnóstico. No estamos en el final de la historia, ni de lejos, ¿eh? Pero en cualquier caso, interesante el recorrido autobiográfico hasta llegar a estas cuatro formas de imaginar esto, ¿no? La ubicación del yo joven en la polis, ¿no? Desde la escapada o la retirada, como has dicho, hasta pues, la creación de microutopías donde sea posible vivir y participar y generar un bien común. Ahora hacemos un cambio de plano, vamos a lo social. Dejamos la academia, que nos sitúa en conceptos, análisis, panorámica, pero vamos ahora al ámbito social, sobre todo pensando en un, diríamos, target, ¿no? En un segmento de jóvenes especialmente precarios, ¿eh? Aquí se ha hablado de profesores asociados de universidad, se ha hablado pues, de auxiliares, se ha hablado también de enfermeras, se ha hablado de maestras, se ha hablado de becarios, pero no podemos olvidar en un ciclo de esta naturaleza jóvenes doblemente precarios, ¿eh? Por sus circunstancias sociales, económicas, familiares sobre todo, incluso por patologías de naturaleza discapacitante, física, intelectualmente. Y para eso hemos invitado a Paco Gavilán, que es el responsable del programa de jóvenes de una fundación que es Aldeas Infantiles SOS, que es una organización de carácter mundial, está en 130 países y que acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con la finalidad de protegerlos, cuidarlos, educarlos, hasta la edad de los 18 años, pero posteriormente también a través de lo que él lleva especialmente, pisos de entrenamiento a la vida adulta, con la finalidad de empoderar y capacitar a estos jóvenes para desarrollar sus respectivos proyectos de vida. Yo le
He invitado a Paco Gavilán porque además conozco su buen hacer y su implicación, y que nos describa un poco cómo son estos jóvenes, qué hacéis en estos pisos, partiendo más de la experiencia real y las dificultades de emprender este vuelo en jóvenes que muchas veces pues, han carecido de los recursos básicos familiares, de las comunidades de afecto que algunos afortunadamente hemos tenido y todavía tenemos. Adelante, Paco, gracias. Gracias a ti por invitarnos y a vosotros por estar aquí. Yo había preparado una cosa que era sobre todo cómo funcionaban los pisos, cómo se entraba, cómo se salía, pero pienso que no al lugar y le he intentado cambiar un poco. Si no es lo que tal, me dices y yo vuelvo a mi guión. Bueno, primero viendo a las aportaciones más teóricas o más de la realidad social que estamos viviendo en este momento, lo primero que me salta es que la juventud, evidentemente, sí que estamos en un tramo histórico que tiene unas características comunes, pero la sociedad, y la sociedad tampoco, pero la juventud no es homogénea. Dentro de la juventud pues, hay muchas subclases, ha habido tribus, bueno, llamemos como les llamamos, pero no es lo mismo uno que vive en Sarriá, por ejemplo, que uno que vive en la mina. Esto hace 80 años, 60 años no era así y ahora sigue sin ser así también, ¿no? O sea, que sí que hay unas cuestiones comunes, pero también hay unas cuestiones que definen también los diferentes tipos de jóvenes que tenemos actualmente, ¿no? Yo voy a hablar un poco de los jóvenes que tenemos. Francesc ya lo ha hecho un poco, pero son jóvenes que a los 18 años se les piden que dejen donde están viviendo porque dejan de estar tutelados y tienen que ir a vivir a otro sitio. Pueden ir a vivir solos, pueden volver con su familia o pueden ver las propuestas o las posibilidades que le deja o la Generalitat o las entidades que nos dedicamos a ello, ¿no? Aquí en Cataluña hay por lo menos 30 y pico que estamos también, aparte de aldeas, hay 30 y pico entidades que nos dedicamos a esto y que están asociadas en FEPA, también lo quiero resaltar, ¿no? Después, a algunos de estos jóvenes les corresponde una prestación de 3 años, que ahora la pueden alargar, pero a otros ni le corresponde esto, ¿no? O sea, que salen a los 18 años, no han trabajado prácticamente, porque además una de las cosas que se potencian es que puedan estudiar lo máximo posible para intentar reducir el déficit que tienen con el resto de los jóvenes de su edad. Entonces, generalmente no tienen experiencia laboral, no tienen ahorros y algunos no tienen tampoco prestación, ¿no? La Administración, a través de nuestras entidades que hablaba antes, ofrecen a algunos jóvenes la posibilidad de vivienda, etcétera, etcétera. Pero no hay ni plazas para todos, ni todos están preparados para poder ir. Son jóvenes, bueno, y después otra cosa es que a los 18 se les ha pedido que tienen que salir donde estaban viviendo entonces para ir a otro sitio. Pero a los 21, 22 años se les vuelve a decir que los pisos donde están se terminan y que se tienen que empezar a espabilar. O sea, que tienen otro nuevo corte o cambio de cuando, bueno, se les dicen que si no a los 18, a los 21 se tienen que emancipar. Cuando la edad media, según el Observatorio de la Infancia, creo que estaba en España ahora, de emancipación en los 29 años. Entonces, es un gran hándicap, ¿no?, para estos jóvenes. Son chavales, chicos y chicas, que han tenido, en general, una pérdida de un cuidado parental adecuado durante su infancia. Son familias, a ver, estoy generalizando, pero tendríamos que ir uno por uno, ¿no? Pero en general son familias desestructuradas. Han tenido en su vida, en su corta vida, varios cambios de residencia, por lo menos uno. Han tenido que salir de la familia. Esto también representa generalmente que han salido también de la escuela y de su entorno social, o sea, que han perdido estos vínculos o están
mimbaos, no sé si la palabra es correcta, o sea que hay también cambios de colegio. Después, cuando vienen a los centros, es una medida, en principio las medidas estas son temporales, aunque después son definitivas, en principio son temporales. Por lo tanto, durante mucho tiempo también viven en la provisionalidad de hasta cuándo voy a estar aquí. Con lo cual, esto también, aparte de la incertidumbre que recae sobre ellos, también en algunos puede decir, ¿para qué me voy a esforzar en querer a estos compañeros, a esta gente, a estos cuidadores, si lo mismo mañana me voy, ¿no? Me cambian de sitio? Y entonces no quiero entrar tampoco en todos los aspectos emocionales y psicológicos que todo este proceso acarrea. Y aparte, cuando hay chavales, hay también chavales que tienen discapacidades, tanto físicas como psíquicas, que esto también es un añadido, ¿no?, que tampoco quiero entrar en ello. Después hay otro grupo de chavales que han venido últimamente, hay muchos, lo habréis oído, los MENAs, ¿no?, los menores no acompañados. Estos jóvenes, en principio también sin querer que sea muy fuerte lo que digo de generalizar, han estado más o menos socializados en su cultura y en su familia. Y han venido aquí buscando, en principio, un futuro que les permita mejorar su realidad social en su país de origen, incluso salvar a sus familias de la precariedad o del... En general, si no por el camino no han caído en alguna red o tal que les ha hecho pues delinquir para sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero en general tienen un proyecto, entiendo yo, Joan también sabe mucho de esto, no sé, pero tienen un proyecto de vida más o menos definido y han estado más o menos socializados en otra cultura, pero socializados. Que ahora también está el riesgo de que, aunque han estado tutelados por la Generalitat, etcétera, etcétera, cuando cumplen los 18 años y van a renovar la primera vez, es muy difícil poder renovar y es muy difícil que le den el permiso de trabajo. Con lo cual, también estamos creando una serie de perspectivas de futuro truncadas antes de empezar, ¿no? O sea, no hay la utopía esta que hablabais y tal, la utopía no sé cuál. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vale, entonces, para cómo funciona el piso, esta mañana tenía reunión de equipo de educadores y como sabía ya que iba a venir aquí, les he preguntado a ellos, a los educadores, decirme una frase corta y sencilla de cómo funciona el piso. Entonces, voy a decir lo que... Y entonces, si después queréis preguntar más, pero es para tampoco, por no llenar el tiempo, una definición. Es un lugar de entrenamiento para jóvenes antes de la emancipación. Es un convivir entre iguales, parecidos a los pisos de estudiantes, pero acompañados por un educador que les apoya. Otra aportación, para trabajar la autonomía, convivir, gestionar el tiempo, aprender cómo funciona el mundo de adultos. Personas que no pueden estar con su familia y que no tienen este apoyo externo. Otra definición. Piso para crecer como persona, gestión de lo cotidiano, facilitar el paso de un entorno protegido a otro en el que pueden experimentar, en el que pueden probar, un trampolín para la vida adulta. En general también decían, se ven capaces que lo pueden hacer, o sea, que aquello que se proponen lo pueden hacer. Los errores como método de aprendizaje. Pueden equivocarse mientras están en los pisos porque el educador le ayudará y podrán volver a errar y volver a tantear como método de aprendizaje. Esto era lo que yo había preparado y me quedo aquí. Gracias, Paco, porque yo creo que, como dije hace también una semana, también nos va bien conocer que hay organizaciones de distintos tipos que crean estas esferas de protección. Hablábamos de microutopías, ¿no? Pues pequeños ámbitos donde personas que han tenido especialmente una vida difícil o con muy pocas posibilidades dispongan de estos recursos para intentar articular en un periodo de tiempo un proyecto de vida personal con todas las dificultades, contrariedades y obstáculos que solo los que están
en estos entornos conocen, viven y padecen, ¿no? Y que la casuística es larguísima, pero creo que es interesante que al menos se ponga a la luz y se haga visible este tipo de experiencias, muchas veces discretas, anónimas y que no ocupan titulares. Gracias, Paco, de verdad. Y también hemos invitado a Joan Lluís Climent, que tiene una doble experiencia, además de ser premio de emprendedoría de la obra social La Caixa, hace algunos años. Él tiene una gran experiencia en cooperativas, organizaciones no gubernamentales, que tienen como objetivo pues, promover y potenciar especialmente a jóvenes, algunos extranjeros, otros propios de autóctonos, digamos, del país, y algunos con muchas dificultades también de orden psicológico, psiquiátrico o físico, y empoderarlos para introducirlo en el mundo laboral. Y además su experiencia política en un pequeño ayuntamiento, donde es en la actualidad tinent d'alcalde de Sant Martí de Sarroca, en el Penedès, y puede, desde esta doble perspectiva, intentar explicar cómo los ve, qué deberíamos hacer, qué políticas, qué dificultades, especialmente con este target de jóvenes precarios. Joan Lluís, gracias. Tienes la palabra. Pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que ha sido un placer escucharos y compartir todo lo que habéis contado, cosas que comparto plenamente y que celebro que sean compartidas y que se escuchen, ¿no? Y también celebrar que estamos aquí, que estamos con personas, porque últimamente todas las reuniones y siempre que hablamos con alguien es a través de una pantalla y tomando todas las precauciones que se deben, ¿no? Para poder estar cerca de las personas, pues también se agradece, ¿no? Como decía Francesc, yo tengo experiencia desde una entidad social que trabajábamos para la inserción laboral, para jóvenes y adultos, de personas en exclusión social. Y esto me llevó, a coincidencias de la vida de la vida, pues a tomar un cargo público en un ayuntamiento con un fin que está muy relacionado con lo que él decía, que es el bien común, ¿no? Pensando que desde una posición de poder, dentro de lo que cabe, uno puede aportar o hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta que cuando estás en la entidad social, las oportunidades no son iguales para todo el mundo. Hay una línea que difiere mucho, digamos, la precariedad de la que no la tienen, y con cosas muy simples. A nivel de decir, voy a contratar a una persona y me quiero poner en contacto con ella para que venga a trabajar y no poder hacerlo, porque no tiene saldo en el móvil, no lo puedo llamar, porque en su casa no hay ordenadores ni wifi, con lo cual no tiene un email, se conecta una vez cuando va al club de la feina del ayuntamiento, se conecta. Y dice, o sea, esta persona que la quiero contratar para que tenga un trabajo, aunque sea un trabajo precario de 6 meses, pero que pueda empezar una vida, y tiene una dificultad para encontrarla, pero dices, llámalo, no contesta, no tiene cobertura, email, no hay. Una residencia física muchas veces no hay tampoco, porque o viven en un piso, o vivían en una casa porque estaban con un amigo, pero ahora como que no tienen recursos, han ido a otro sitio. Y dices, ostras, esto en nuestro mundo, ¿no? El que vivimos nosotros y que tuvimos una suerte, no pasa. De seguida te suena el teléfono y tienes la oportunidad y te llega el mensaje, ¿no? Y desde el ayuntamiento te das cuenta que la maquinaria administrativa está hecha para vivir, solventar el sistema actual. Los pequeños cambios son dificilísimos, la estructura es muy férrea y cosas tan simples como decir, quiero contratar a un perfil de personas para que trabajen en la brigada, vamos a buscar las personas más necesitadas del municipio, que los servicios sociales los detectan, porque no tiene que ser nunca a dedo, sino tiene que ser, pues no puede ser, porque hay que hacer un proceso de selección con unos conocimientos mínimos, y entonces dices, ostras, las personas que están llegando para puestos muy precarios que podría ocupar una persona que viene de fuera o que sale de un piso, no llega porque no sabe que se está ejecutando que se ha ofertado este lugar de trabajo,
no tienen los medios, no tienen la titulación, no tienen los papeles, no tienen no sé qué. Y te encuentras como un ahogo, de decir, ostras, ¿cómo podemos romper esta barrera, ¿no? y ayudar, ¿no? Ayudar. Y es un trabajo que cuesta muchísimo. Después está el otro lado, ¿no? Que podríamos decir como los precarios y los que viven bien, que claro, que defienden su estatus y su comodidad con uñas y dientes. Cualquier cosa que hagamos se convierte en un varapalo tremendo, ¿eh? Y cosas que a veces a mí me cuesta comprender y son así, y se crean un ruido mediático que no entiendes. Y cosas, para poner un ejemplo tonto de lo que puede llegar a ser, de una calle estrecha, peatonal, que siempre tienes 4 o 5 niños jóvenes que no tienen nada que hacer, que están allí fumando, quizá la música un poco alta, que van con un monopatín, que hasta ahora siempre se las ha castigado. Desde la estructura siempre ha sido multa por fumar, multa por ruido, multa por romper, multa por no sé qué. Encontramos un proyecto con un mediador, con un técnico juvenil, decir, ¿qué os gustaría hacer? Ostras, mira, este espacio que es tan feo, podríamos hacer arte en la pared. Y hacemos un proyecto de pintar la pared con dibujos, con técnicas para que aprendieran, para que se estimularan, para que hicieran algo. Esto se convirtió en que el ayuntamiento se gasta dinero para que la gente de la calle pinte, malpinte la calle. Y presión, por favor, para que lo quitemos y lo pintemos de blanco, porque mira estos gamberros lo que nos han hecho. Y dices, cuando yo voy a un museo también hay muchas obras de arte que no me gustan, ¿no? Tenemos que empezar a comprender que los jóvenes, que los precarios, forman parte de la sociedad y que tienen otra visión. Y que esta visión, pues, para muchos, para los acomodados, pues cuesta aceptar que el bien común pasa porque una parte tiene que dejar de estar tan bien y compartir, pues, con la parte que no está tan bien, para que consigamos un equilibrio que todos, porque en fin, todos vivimos aquí, podamos vivir bien, con unos mínimos, y los mejor posible, pero que sea lo más equitativo posible, porque ahora es unas distancias brutales, ¿no? Y lo vemos en las entidades sociales, cuando abrimos un proyecto, las dificultades que tenemos para hacer cualquier cosa, dificultades administrativas, poniéndome al otro lado, ¿no? Es decir, nos gustaría hacer esto, hasta que esto se puede aprobar para hacer el tiempo que pasa, lo difícil que es conseguir los recursos para que esto se pueda hacer. Yo no creo que las entidades sociales debamos vivir solo de las subvenciones, porque después viene una crisis como el 2017, hay recortes de subvenciones y nos quedamos sin nada, con lo cual hemos de pensar en proyectos o cooperativas que sean sostenibles y que los jóvenes y que los precarios se puedan autorrealizar. Al final es acompañarlos, formarlos, pero que ellos mismos decidan, tomen sus iniciativas, sus proyectos y que se lo sientan suyo, que se tengan con ilusión. Porque si no hay ilusión y no quieren vivir, digamos, entre paréntesis, ¿no? en un mundo todos juntos, y si quieren seguir separados, porque no se atrae lo otro, pues tendremos un problema de convivencia, puede ser grave. Porque cuando hacemos encuestas en el ayuntamiento de qué le preocupa a la gente, en qué deberíamos invertir, presupuesto para ser participativo, lo primero que sale es más policía. Porque mira cuánta gente hay por la calle, cuánto vandalismo hay, cuántas cosas hay, ¿no? Así que creo que tenemos un trabajo como sociedad, ¿no? Complicado y largo, ¿no? Gracias, Joan Lluís, porque es un baño de realpolitik la que nos has hecho, ¿no? Es muy fácil criticar a los gestores públicos. Yo muchas veces he caído en esta tentación, es muy fácil. Sin embargo, cuando uno intenta articular en un pequeño ayuntamiento o gran ayuntamiento alguna política que aspire al bien común, se encuentra con grupos confrontados, con actitudes a veces tribales entre la misma ciudadanía, que hace muy difícil la puesta en marcha de proyectos que tienen una buena intención, como el que has expresado a través de esta
iniciativa que tuvo lugar en el ayuntamiento donde tú estás con tareas de gobierno y con todas las dificultades. Damos voz a dos jóvenes, que son Elena e Irene, para que se puedan expresar en primera persona del singular. No se trata de teorizar, sino quizá recoger esta triple o cuádruple presentación que hacía Marc de cómo veis vuestro futuro personal, ¿no? Desde la huida, él hablaba de esto de huida, hay quien habla de escapada, ¿no? Por cierto, acaba de publicarse un libro muy interesante, Antonio Pau, Tratado de Escapología, 40 maneras de escapar de la sociedad. Estoy dando ideas, ¿no? Porque me quedé asombrado de que haya tantas, ¿no? Tú has hablado del neorrural, pero hay bastantes más, ¿no? Pero desde esta, ¿no? De cómo escapar hasta integrarme, hasta conseguir pues, un lugar en el mundo. ¿Cómo lo veis, ¿no? Estáis estudiando en segundo, particularmente en una facultad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve tu generación? ¿Cómo imagináis vuestro futuro? Irene, tienes la palabra. Elena, perdona, sí. Tienes la palabra, sí. Bueno, yo veo que primero hay como dos posibles vías. La primera es, pues te quedas aquí, sí es verdad que somos la generación, o vamos a ser la generación más formada, pero tengo la sensación de que esto no nos va a servir de nada porque ¿de qué me sirve a mí tener un título o 2 títulos y un máster si luego pues puede que no vaya a conseguir el trabajo pues por el que yo he estado estudiando? O si lo consigo, pues me van a pagar un sueldo con el que voy a poder subsistir, pero vivir con calidad como viven mis padres, pues puede que no. O por otro lado, pues como decían, marchar, pero claro, esto implica pues abandonar todo tu mundo, que puede estar bien por un tiempo, pero al fin y al cabo aquí pues es donde nos hemos criado, y obtener un trabajo puede que igual o mejor y que te paguen más. Entonces, ¿te quedas o te marchas? Si te quedas, pues es lo que decían de pues intentar cambiar el sistema, pero sabemos que como jóvenes el cambiar el sistema, que nos han dicho, no, vosotros sois los que lo tenéis que cambiar, se nos dice mucho, pero se nos permite muy poco, porque a la mínima que quieres hacer algo ya pues te vienen todos los jefes y te dicen, no, esto ahora no es el momento. Y es lo que decía, pues el cambio tiene que partir, ¿no? a pequeña escala, pues en los sindicatos del barrio, y es a partir de este pequeño cambio que tú vas a influir y es como una cadena, tú vas a influir y van a influir a otros, pues que puedes llegar a imaginar un gran cambio, pero tiene que pasar todo por este pequeño sitio. Irene, además, tiene la experiencia de haber hecho otra carrera, está en segundo de una facultad de psicología y, por tanto, tiene ya más trayectoria, aunque se ubica dentro del campo de los jóvenes precarios. ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas, qué horizontes imaginas ya desde tu experiencia ya de una carrera y otra en un segundo curso? Adelante. Bueno, yo después de acabar una carrera que desde el sistema actual no es vista como útil, que es estudios literarios, o sea, literatura comparada, me encontré en un mercado laboral que no me ofrecía ningún tipo de oportunidad y que si yo quería entrar en este mercado laboral porque ya había acabado lo que tenía que hacer, tenía que aceptar trabajos muy mal pagados por los que yo estaba sobrecualificada. Entonces, la verdad es que es muy desalentador y sí que dan ganas de huir, la verdad. Y yo amigos míos se han ido, porque la verdad es que es un plano muy oscuro. Pero perdona, Irene, ¿y dónde han ido? Dices se han ido, ¿dónde? A otros países. O han querido formar parte de granjas rurales, cooperativas, porque el mercado que nos ofrecía, o por ejemplo algunos también se dividieron cuarto en 2 años para no tener que afrontar enseguida este vacío, esta nada que a todos nos da muchísimo miedo y que nuestros padres no nos han podido orientar porque en su época, al menos mis padres, que tienen trabajos como médico, salías de la carrera, hacías una oposición y eres médico, no hay más, o sea, no... Claro, yo me encontré en ese vacío existencial y yo no me quería ir porque no es justo, o sea, somos una sociedad muy preparada universitariamente como para irme. Entonces me encontré en esto de ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o acepto trabajos que yo considero que me están tomando el pelo? Entonces decidí seguir estudiando, gracias también al apoyo de mi familia, que no mucha gente
y amigos míos muy cercanos no han podido hacer, porque económicamente en Cataluña una segunda carrera pública vale 50% más cada crédito, por lo tanto se dobla el precio ya de la matrícula bastante alto. Yo, por suerte, sí que he podido seguir estudiando, pero también he tenido que aceptar trabajos muy precarios para poder pagar estos estudios. Entonces, claro, yo quiero ser optimista porque lo veo con compañeros de la universidad que nos estamos juntando en comisiones, en asambleas, en delegados, justamente porque nuestra universidad nos permite cambiar cosas. Y yo creo que es lo que nos falta, ¿no? Es, como ha dicho Elena, como que nos permitan juntarnos para cambiar cosas, porque se puede hacer. Lo que pasa que, claro, hay que ser muy optimista, porque llegamos a este mercado laboral tan de servicios y que la verdad es o eres camarera o poco más. Y claro, creemos que como jóvenes se tiene que apostar más por el I+D, por la investigación, por la sanidad, para que podamos tener un mercado laboral más amplio al menos. Y bueno. Gracias, Irene, por también tu experiencia personal y sobre todo por explicar lo que muchos viven a puerta cerrada, ¿no? Que es esta sensación de haberse formado, de tener una formación mucho más preparada que sus respectivos progenitores en la edad que acabaron y, sin embargo, encontrarse con un muro de piedra, con algunas grietas que se llaman prácticas, que a veces son eufemismo de explotación humana a bajo sueldo. Esto también pasa en algunas organizaciones, ¿no? O sea que gracias. Y también este canto de voluntad optimista, es decir, a pesar de todo, pues persistir y vincularse, importante. La vinculación como camino para poder producir algún cambio, ¿no? Estos 2 minutos o 3, si hay alguna intervención, hay personas en la sala que también tienen experiencias con jóvenes en situación de precariedad o del ámbito académico o simplemente cualquier pregunta que quieren formular a algunos de los participantes que hemos tenido ocasión de hablar, tenéis la palabra. Es levantar la mano y formular la pregunta. Davant, sí. Formúlala breve, así podrá haber también alguna más. Gracias. Para ser muy breves, yo viví en un mundo feliz en turismo y porque está de vacaciones he caído y he tenido que buscarme la vida. Y entonces he hecho un descenso a los infiernos del trabajo y he tenido que intentar buscarme la vida. He encontrado 2 trabajos vinculados a la administración. Uno es del 061, que es de la Generalitat CatSalut. El otro sería con el 010, vinculado a información. En ambos trabajos se realizan trabajos propiamente de funcionarios. En uno renuevan de mes en mes. En el otro pagan 890 euros al mes. Y lo que me he encontrado, más allá de mi experiencia, y no es en contra de los partidos, incluso les tengo afinidad, es si la administración no solo ha dejado de ser ya quizás una aliada, sino partícipe de esta precarización, que es lo que a mí me ha dejado patidifuso y ya no sé ni a quién votar, porque me he quedado absolutamente fuera de juego. Gracias. Y simplemente era esta idea. No, gracias por el testimonio. ¿Alguien quiere...? Igual, Realmente Albert. tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces la administración, que debería ser la que más nos ayudara o más ayudara a la gente, pues... Pero no debería ser una no cómplice de debería un ser sistema neoliberal. Albert, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece extraña esta situación? Sí. Bueno, yo por eso insistía en historizar, ¿no?, las transformaciones. Algo que yo creo sobrevuela en todas las exposiciones que hemos hecho es quién está detrás, ¿no?, de estos cambios, a qué nos enfrentamos, ¿no?, cuando en esta fragilización del mundo laboral, pero que no solo del mundo laboral, que es de las vidas, ¿no? Es muy difícil encontrar, pero está claro que los estados, las administraciones, no han jugado un papel solamente protector, ¿no? En todo caso, como mucho, han intentado resistir y en el mejor de los casos, en otros muchos casos, la administración ha sido precisamente el promotor de los cambios que luego se instalan como un sentido común, pero que está muy bien. O sea, que lo que tenemos que hacer o intentar, y me parece que aquí los jóvenes tienen una buena tradición donde ir, es detectar no solo las figuras concretas, las entidades, que también, ¿no?, encontrar
que detrás hay países, hay partidos, hay políticos, hay entidades, poderes fácticos, ¿no? Decíamos, antes he mencionado que los desahucios que se estaban intentando ejecutar era una entidad financiera, era de la Caixa, y a la vez está, ¿no?, montando y dando cobijo a un encuentro sobre la vulnerabilidad de los jóvenes, pero a la vez no excluye que no ponga en situación de más vulnerabilidad a otras personas. Entonces, intentar detectar no solo las personas en sí, sino los prejuicios ideológicos, simbólicos que nos configuran, también supone esto. Para mí, uno de los problemas de la defensa de lo público que decíamos es que muchas veces lo público, y aquí entra estados, administración, ayuntamientos, dentro de la heterogeneidad que hay, o bien es cómplice de estas transformaciones o bien tiene muy poco que hacer más que intentar preservar, ¿no?, resistir. Porque cuando tira de imaginación política, como mencionaba con la renta universal básica, se encuentra muchísimos problemas de aceptación, porque el neoliberalismo se ha instalado como pensamiento hegemónico muchas veces, y también prácticos, ¿no?, de implementación, que tiene que ver con el sistema legal, etc. Marc, ¿querías añadir? Yo solo quería decir que hay una dificultad añadida a abordar ese tema, que es la lógica política de la democracia, ¿no? Las últimas presidenciales francesas fueron un ejemplo de el problema de llamar a las cosas por su nombre. Me acuerdo perfectamente cuando en la primera vuelta se enfrentaban varios candidatos y había Emmanuel Macron y estaba también Benoît Hamon, ¿no? Sí. Benoît Hamon, que era el candidato socialista, que en un giro política francesa imposible de comprender, pero en un giro muy raro, Benoît Hamon decidió hacer confianza a Thomas Piketty, su amigo economista, ¿no?, y decir que el futuro del trabajo está en cuestión, ¿no?, y que aquí deberíamos plantear una situación en la que, por el bien común, buscamos la forma de tener todos un sueldo, o que por lo menos nuestro bienestar no dependa completamente del trabajo, porque la automatización, la economía posmoderna, etcétera, etcétera, provoca que tengamos en verdad que trabajar menos y no depender tanto del trabajo, ese tipo de discurso, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado electoral de Hamon y de Macron? Bueno, Hamon no pasó ni la primera vuelta, Macron arrasó, ¿no? Macron estaba haciendo el discurso completamente contrario, ¿no? Os voy a encontrar trabajo a todos, aunque sea precario, pero no sufráis, ¿no? No hay problema, votadme y yo voy a tratar, como le dijo un tipo, ¿no?, cuando estaba en campaña electoral contra un tipo que no tenía trabajo y le dijo que él cruzaba la calle y le encontraba un trabajo en 10 minutos, ¿no? Esa es la actitud que un francés debería tener, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese discurso arrasó en las urnas, ¿no? Y el discurso de Hamon, que yo creo, a mi modo, me podría equivocarme, ¿no?, también, pero yo creo que venía de un análisis científico de Piketty, en el cual ha demostrado que hacer depender el bienestar de las personas del trabajo en esos momentos es una locura, ¿no? Pues es que no le votaron ni los suyos, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso añade una reflexión de lógica política, ¿no? ¿Es posible desde el sistema democrático de la periodicidad de elecciones que requiere un sistema democrático, etcétera, etcétera, cambiar las cosas en ese cambio de paradigma quizás necesario para cambiar la economía? Eso es complejo, es muy difícil. Tenemos que dejarlo, quedan 5 minutos para las 8, 1 hora y media casi de atención. Gracias a todos por participar, a los que estáis presentes aquí en el
Caixa Forum, a los que nos han seguido digitalmente, estas 3 sesiones, también a todos los que habéis participado hoy, en las anteriores, por la libertad de expresión, la manifestación de opiniones distintas, para tratar de comprender más a fondo esta juventud precaria y, sobre todo, qué podemos hacer, más allá del lamento, del quejido, del lloriqueo, qué podemos hacer realmente para empoderar, capacitar y para que esta juventud precaria pueda desarrollar su proyecto de vida y su empoderamiento personal, profesional, libremente. Esto es lo que deseamos. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.